Puede abrir la Biblia en Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando acerca de los últimos tiempos y de cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Esta semana próxima vamos en este curso de Apocalipsis, lo vamos a terminar en las próximas 3 semanas, así que estas palabras del Señor Jesucristo las puede usted leer y las va a entender mucho mejor después de haber estudiado el libro de Apocalipsis, pero en especial vamos a hablar de antes del fin, las señales cuando se acerca el fin que nos habla el Señor Jesucristo, y una de ellas está en Mateo 24:12 y dice, Mateo 24:12, espero ya lo tienen hermanos y hermanas. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjate lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, que en el final de los tiempos se va a multiplicar la maldad. Y nos dice el Señor que el amor de muchos, es decir, gente que sí tenía el amor de Dios, se va a volver atrás. En otros de los versículos de la Biblia nos dice que aún los escogidos pueden llegar a ser engañados. Entonces dice la palabra de Dios que una característica de los últimos tiempos es que se va a multiplicar la maldad, y muchos que eran escogidos de Dios, muchos que recibieron el amor y que tenían el fruto del Espíritu, por ese aumento en la maldad, su amor se va a enfriar. Su amor se va a enfriar. Pero nos dice el Señor la clave: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es el objetivo primordial que tenemos usted y yo como Camino Extremo, porque somos uno en Cristo Jesús, es perseverar hasta el final para que seamos salvos. Que cada uno de nosotros pueda permanecer a pesar de las acechanzas del mundo y del diablo, podamos permanecer firmes en la fe hasta que Dios nos lleve a su presencia, ya sea que llegue el día en que nosotros demos nuestra vida y muramos en esta tierra por cualquiera de los medios que pueden ser. Una persona puede morir de vejez o puede morir por cualquier razón, pero se va a ir al cielo con el Señor, o puede ser que el Señor venga antes de que usted y yo muramos y entonces seremos arrebatados, como dice la palabra de Dios. Pero sea como sea, que en ese día en que nosotros veamos cara a cara al Señor, ese día en que nosotros estemos frente a Él, le podamos dar buenas cuentas y podamos decirle: Señor, permanecí firme en la fe, yo fui de los que perseveró hasta el fin, y entonces veremos la salvación. Y cuando hablamos de que la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría, pensamos nosotros en estas semanas de encuentros de niños, de jóvenes, de congresos, y en un mundo que está cada día más corrupto en cuestión de la moral. No hablo yo de la política, ¿sí? Lo que yo le hablo es esa corrupción de la sociedad en lo moral, ¿sí? Donde ya el dañar a una persona ya no se ve mal. Cuando una persona ya no puede pensar en los demás y todo es egoísmo, no le importa engañar a alguna persona con tal de sacar un provecho de ella, ¿sí? No le importa a las personas dejar a alguien dolido, dejar a alguien destruido, ofenderle, ya no importa nada. La sociedad verdaderamente se ha multiplicado la maldad, hay crímenes horribles. Hay personas, como dice la Biblia, sin misericordia, que son desobedientes, que no siguen consejos, que no están bajo ninguna autoridad, y entonces destruyen muchas personas, destruyen muchas vidas, ¿sí? Que no les importa dañar vida de niños, de mujeres, no les importa dañar a los demás. Se ha multiplicado tremendamente la maldad, no solamente de esa manera, sino el pecado ya se ve como algo normal. Sí, se multiplica, como ya son mayoría los que hacen la maldad, ya son mayoría los que hacen el pecado. Entonces estamos nosotros en un riesgo, y el riesgo es que usted y yo, la mayoría practicar el pecado, se pueda enfriar nuestro compromiso con la santidad, porque entonces ya no se ve tan mal.
Cuando se multiplica la maldad quiere decir que todos lo hacen, todos hacen el pecado. Quizá todos fornican, quizá todos adulteran, quizá todos ven pornografía, quizá todos se drogan, quizá todos se alcoholizan, quizá todos son desobedientes a los padres. Y entonces aquel que está consagrado al Señor puede ser el que se sienta el raro, que se sienta el que no está teniendo una vida quizá plena porque cree que los demás, a la hora de que le platican sus aventuras y sus pecados, pareciera que él es el que no está teniendo la vida correcta. Y entonces empezamos nosotros a envidiar quizá a los que hacen lo malo. Sí, por supuesto, no vemos las consecuencias que vienen por esos pecados. En ese momento solo nos enfocamos en lo que brilla, ¿verdad? Del pecado, en lo que brilla, en lo que es atractivo. Y hay veces que llega un momento en la vida de una persona cristiana que decide hacer a un lado sus principios bíblicos porque empieza a atraerle el mundo. Empieza a hacerle codiciable lo que el mundo ofrece y es capaz a veces de irse por esas vanidades e ilusiones y abandonar la misericordia de Dios. Y es a lo que nos está amonestando el Señor que no hagamos. Dice el Señor, persevera hasta el fin en esa fe. Y no importa que el amor de muchos se enfríe, no importa que la maldad se multiplique, te está diciendo el Señor mismo, permanece firme en la fe. Permanece firme en la fe. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, estaba orando por todos nosotros. Y le voy a pedir que anote usted este versículo, aunque no lo busque. Juan 17:15. Ahí está esa oración donde el Señor Jesucristo ora por sus discípulos y ora por todos nosotros. Y le dice al Señor, al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo que está en Juan 17:15. Y sabe, hermano, hermana, el Señor Jesucristo sabía que estábamos inmersos en un mundo que está lleno de tinieblas y de pecado. Y ahí es donde el Señor nos mandó a hacer luz. Si nosotros no estuviéramos, nadie sería salvo. Nosotros estamos aquí para hacer luz, pero al estar aquí no debemos contaminarnos de las tinieblas. Y es algo que cada uno de nosotros debe pelear. Es algo que cada uno debe pelear por estar firme en su fe. Tiene uno que estar muy abusado ahí, de no caer en las acechanzas y en las sutilezas de este mundo y del demonio, que trata de atraerte hacia la concupiscencia, trata de atraerte hacia el pecado como si fuera algo normal, y empieza a llegar esa idea, ¿sí?, de pecado, y te dice, pero si todo el mundo lo hace. Y eso es cuando al multiplicarse la maldad, el amor de muchos, el compromiso con Dios, el compromiso de santidad, ese es el amor a Dios. Eso es lo que se va a enfriar. Ese compromiso de santidad se enfría porque todos lo hacen y caemos en el engaño del mundo y del diablo. Pues si todos lo hacen, no debe de ser tan malo. Pero las consecuencias del pecado son horrendas y lo podemos ver en esta sociedad que está destruida. Sí, las consecuencias de vivir desordenadamente y no conforme a los mandamientos de Dios son horrendas y vemos lo que está sufriendo la sociedad en la cual nosotros vivimos. Pero nuestros hogares, hermano, hermana, deben perseverar firmes en la fe. Usted y yo debemos luchar la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe y decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor en el nombre de Jesús, y decir, mi casa no va a sucumbir, no va a caer ante las tentaciones de este mundo, y aunque muchos han caído, nosotros vamos a permanecer firmes y fieles, y estamos en este mundo, pero como dijo el Señor Jesucristo, no somos de este mundo. Santifícalos, decía, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y decía el Señor Jesucristo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Y nos decía el Señor Jesucristo en su oración que aunque estemos en este mundo, nos guarde Dios de participar en la maldad, participar en las tinieblas. Hoy entonces, hermano, debemos preguntarnos cómo lograrlo. ¿Cómo lograr permanecer firmes en la fe? Y esta es una palabra que cada uno de nosotros como padre debe de guardarla en su corazón.
¿sí? Para educar a sus hijos y decir, mis hijos tienen que permanecer firmes en la fe. Y cada uno de nosotros como individuos, no solamente pensando en los demás, pensando como pastores, como ministros, como líderes de niños, no solo pensando en los demás, en nuestros hijos, en nuestros discípulos, en los niños de la iglesia, en los jóvenes, en las señoritas, que oramos, que buscamos con todos los medios que Dios nos ha dado, el que puedan permanecer firmes en la fe. Nos alegra verlos triunfar, nos alegra cuando se casan en el Señor, nos alegra cuando están presentando a sus hijos, nos alegra cuando nos platican sus éxitos, nos da tanta alegría ver cuando hay fruto en la iglesia, nos da tanta alegría y también nos rompe el corazón, nos llena de dolor, nos duele tremendamente cuando vemos personas que, pudiendo haber tenido una vida bendecida, se enfría su amor y las tentaciones de este mundo, los argumentos de Satanás los alejan de la voluntad de Dios y después están sus vidas deshechas, nos duele el corazón y por eso queremos hoy instruirlos en la iglesia para cómo lograr mantenernos firmes en la fe a pesar de que se multiplique la maldad, cómo permanecer firmes en la fe a pesar de que todos caigan y nosotros podemos decir, yo voy a permanecer firme y voy a prevalecer, como dijo el Señor Jesucristo, hasta el fin para ser salvo. Y le voy a pedir, hermano, vamos a estudiar esto en el libro de los Efesios. Ahí estábamos leyendo en Mateo y más o menos unos 9 libros para adelante está Efesios. Y le voy a pedir que abra Efesios 6, capítulo 10. Y vamos a leer Efesios 6 del 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10. Y me voy a esperar a que todos lo tengan. Ahí va a estar basada toda esta conferencia, estos 3 puntos que vamos a ver el día de hoy para mantenernos firmes en la fe. 3 puntos para mantenernos firmes en la fe, para ganar esa batalla, esa buena batalla de la fe. No la podemos perder, hermano. No la podemos perder porque si perdemos la batalla de la fe, entonces la fe, la salvación viene por fe. Y si usted y yo sucumbimos de nuestra fe y no perseveramos hasta el fin, entonces no seremos salvos. Lo que se está jugando en esta batalla es nuestra salvación y nuestra vida eterna, que ya fue ganada por Cristo Jesús y que a ti y a mí nos corresponde permanecer firmes en ella. Nos corresponde mantenerla. El Señor Jesucristo la ganó y por gracia nos la regaló y usted y yo la poseemos, de esa salvación y esa vida eterna, pero es de nosotros responsabilidad cuidar ese regalo y esa gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Así que dice Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Diga conmigo, firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Diga otra vez conmigo, estar firmes, firmes en la fe, firmes en la fe. Y vamos a ver entonces 3 puntos en esta lectura de la Biblia para que usted y yo permanezcamos firmes en la fe. Y para que al final de nuestros días podamos decir, Señor, yo fui aquel que juntamente con mi familia pudo permanecer firme hasta el final y hasta la salvación en Cristo Jesús. Número uno. Dice ahí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 1, la fortaleza espiritual proviene de Dios. Número 1, la fortaleza espiritual proviene de Dios. ¿Sabe, hermano? Usted puede decir, yo no voy a caer. Y puede tener el firme propósito en su corazón y la convicción en su mente de que no quiere caer y volver atrás. Pero le tengo que decir algo, esa convicción no es suficiente. Esa convicción no es suficiente. Usted necesita, para lograr ese propósito, la presencia
y el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es la única forma como vamos a ganar esta batalla de la fe y permanecer firmes, como vamos a vencer las tentaciones, es con la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. No es en nuestras fuerzas, hermano y hermana, es en el poder de su fuerza. Y hoy nos dice aquí la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde, querido y hermano y hermana? ¿Qué es lo que usted tiene que cuidar que suceda en su familia si usted quiere verlos firmes en la fe? Y es que usted y yo, lo que nos corresponde es la constancia en la presencia de Dios, la constancia en la oración, la constancia en la lectura, en el congregarnos, la lectura de su palabra, por supuesto. Cada uno de nosotros, hermano y hermana, debemos ser constantes. Eso es lo que usted y a mí nos corresponde. El Señor Jesucristo dijo: permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto despegado de la vid, así ustedes tampoco pueden llevar fruto separados de mí. ¿Sabe, hermano? A usted y a mí no nos corresponde el dar el fruto. Lo que nos corresponde es estar pegados a Dios, y entonces daremos el fruto. ¿Sabe, hermano, hermana? La constancia es lo que a usted y a mí nos corresponde. Y le voy a pedir que deje ahí en su Biblia su pluma, su lápiz, para regresar a Efesios 6. Pero rápidamente, 2 libros para atrás está Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, y voy a leer el versículo 57 y 58. Sí, Primera de Corintios, y me gustaría que lo leyera, así que si me acompaña ahí en su Biblia, en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Y estamos hablando de lo que a usted y a mí nos corresponde, es permanecer pegados a Dios con constancia. Si queremos estar firmes en la fe, es en el poder de Dios. Pero para que el poder de Dios fluya, nosotros tenemos que estar pegados a Él. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 15, 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Diga conmigo: firmes y constantes. Dígalo otra vez conmigo: firmes y constantes. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese, dice: la victoria nos la da el Señor, pero ustedes manténganse firmes y constantes. Eso es lo que nos está enseñando hoy el Señor. La victoria, la fortaleza, el poder viene de Él. Lo que a nosotros nos corresponde es permanecer pegados a Él, firmes y constantes, firmes y constantes. Número uno, la fortaleza proviene de Dios. La fortaleza espiritual proviene de Dios. Pero lo que a usted y a nosotros nos corresponde es estar firmes y constantes, pegados a Dios. Así que, hermano, no deje de orar. Tenemos tantas formas de orar en la iglesia. Todos los días de lunes a viernes hay reuniones de oración en la casa de oración. Todos los días hay una reunión de oración global que todos nos unimos a través de aplicación de Todos Unánimes Juntos, la oración CX. Baje esa aplicación si no la ha bajado, y todos los días ore media hora, y después usted haga media hora de devocional, y así va a estar usted haciendo lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿No habéis podido velar por lo menos una hora para no entrar en tentación? ¿No lo está diciendo el Señor? Entonces tome esa bendición. ¿Tiene usted su devocional media hora? ¿Tiene su oración media hora? Con eso tiene la hora que dijo nuestro Señor para permanecer firmes y no caer en tentación. Así que, hermano, hermana, tome esas bendiciones que hay en la iglesia. Hay bendiciones de veladas de oración. Hay bendiciones de oración casi todos los días del año, los 365 días del año. Ore en la presencia de Dios. Busque usted a Dios a solas. Si usted quiere permanecer firme y ganar la batalla de la fe, la única forma de lograrlo es, como dice aquí la palabra, estando pegados a Él, firmes y constantes en el nombre de Jesús. Y si regresamos allá donde estábamos en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde estábamos. Y vamos a ver el segundo punto. Y dice el versículo 11.
Sí, me espero a que tenga usted donde regresamos, Efesios 6, 10. Y estamos en el segundo punto. Dice versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien. Número 2. Entonces ya vimos, la fortaleza proviene de que nosotros seamos constantes en la oración, en la lectura, en el congregarnos. Número 2. Tenemos que saber que hay un adversario que está tratando de derrotar nuestra fe, que está tratando de hacernos caer, de regresar a una vida pasada. Y dice aquí la palabra de Dios que debemos usar la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este mismo capítulo, más adelante, dice el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. Bueno, ¿cuáles son esos dardos de fuego del maligno? ¿Cuáles son esos ataques del diablo y esa defensa de la fe que usted y yo debemos de hacer? Y sabe una cosa, la iglesia es un lugar de refugio, un lugar de aprender, pero cuando salimos de la iglesia, usted y yo vamos a pelear esa batalla de la fe. Y ahí no va a estar ni su líder ni su pastor. Ahí usted va a estar batallando por su propia vida y por su familia. Y tiene que estar instruido y tiene que traer el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y sabe, hermano, hay 2 dardos de fuego especialmente que usa Satanás. ¿Sí? 2 dardos de fuego, 2 grandes ataques. El primero es atraerlo a su vida pasada, a su vida de pecado. Es el traer tentación, es el traer codicia, es el traer levantarle una vez más el amor por el pecado y por el mundo. Primer ataque de Satanás es tratarlo de regresar a su vida pasada, a su vida de pecado, ¿sí? Y lo trata de atraer a través de tentaciones, a través de codicias hacia lo que el mundo ofrece. La segunda dardo de fuego que tira el maligno, y no voy a hablar extenso de esto, sí, porque hoy estamos hablando de los puntos, pero vamos a hablar un poquito, y es los argumentos. Los argumentos. Cuando a un cristiano Satanás no lo puede hacer caer a través del pecado, ¿sí? Esa persona está fortalecida en esa área y está convencida de no querer volver atrás, y entonces Satanás trae argumentos a su mente, Me llama mucho la atención, hay un nuevo documental de la vida de Billy Graham, y al principio de ese documental dice cómo él pasó por esos problemas de fe y esos dardos de fuego del maligno. Imagínese ese gigante de la fe, ¿sí? Ese gigante del evangelismo mundial, en un momento en su juventud empezó a tener dudas. Satanás trató de tirarlo a través de las dudas. Quizá no lo pudo tirar por el pecado porque estaba firme y comprometido con el Señor, pero lo trató de tirar por otra forma, que fueron las dudas, los argumentos, ¿sí? Entonces Satanás trata de llevar a una persona a salirse de la voluntad de Dios y a dejar la fe y a derrotarlo en esa batalla de la fe a través del pecado, de la codicia de las cosas del mundo, o a través de argumentos en su mente para que deje la fe. Y pueden ser argumentos contra del evangelio, argumentos de la mal llamada ciencia que tratan de decir con puras cosas que no están probadas que Dios no existe, ¿sí? Cuando la naturaleza misma nos da forma del poder de Dios. Su creación habla. Dice la palabra de Dios que lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de su creación. Cuando usted ve lo magnífico de la creación de Dios, ahí se puede usted dar cuenta que Dios existe. Pero, ¿sabe una cosa? Viene Satanás con argumentos, ¿sí? Argumentos contra su fe, argumentos contra el evangelio, o inclusive argumentos para tratar de dividir a los cristianos, ¿sí? Para tratar de causar divisiones que haga que las personas regresen atrás. Pero, ¿sabe? Tanto el pecado como los argumentos, como el tratar de dividir a través de argumentos, tiene el mismo fin de Satanás, y es tratarlo de sacar de su fe, es tratarlo de llevar a un momento donde usted esté débil y vuelva usted a su vida pasada y deje su vida de fe. Y debemos nosotros pelear. Aquí nos está diciendo el Señor: vístete de la armadura para que estés firme en contra de las acechanzas del diablo. Sí, hace un tiempo estaba hablando con un líder y me impactó mucho su vida.
y yo les preguntaba, platícame tu testimonio. Y cuando me estaba él diciendo, me dijo, yo quiero decirle algo, pastor, mi líder de célula, cuando él ya es líder, pero antes asistía a una célula, dice, mi líder de célula me salvó la vida. Y le decía yo, ¿por qué? Platícame. Y decía, mire, cuando estaba yo recién convertido, fui a mi encuentro, fui a mi reencuentro, y sin embargo, yo soy muy estudioso, me gusta la lectura, dice, y empecé a leer libros que me estaban argumentando y que me estaban desviando de la fe. Y dice, estaba yo ya con tinieblas entrando a mi corazón por esos libros. Y entonces dice, llegó mi líder, ¿sí? Y dice, y viéndome a los ojos, un día que estaba yo ya con una actitud mala, me dijo, deja de leer eso. Sí, y me dijo mi líder, dice ese varón, y me dice, y ponte a leer la Biblia. Deja leer esos libros que te están alejando de la iglesia, te están alejando de la fe. ¿Sí? Y ponte a leer la Biblia. Y dice ese líder, me impactaron sus palabras. Dice, para mí fue como Dios mismo que me estaba hablando. Y me decía ese varón, mi líder me salvó la vida porque yo estaba desviándome en argumentos del mundo, argumentos de personas que se dicen cristianos pero no lo son, y me estaban desviando de la iglesia y de la fe en el Señor Jesucristo, y me estaban llenando de argumentos. Me impresionó su testimonio, y hoy nosotros debemos de la misma manera, hermano, lea la Biblia. Eso es lo que usted tiene que leer. Ahí está la fortaleza del poder de Dios. Tenemos que tener cuidado con los argumentos. Tenemos que tener cuidado cuando vienen esos argumentos. ¿Sí? Hay personas que según ellos están tratando de salvar, y lo único que están haciendo es derribar a la iglesia de Cristo y ponerle el pie. Sabe, hermano, usted y yo sabemos que se levantan falsas enseñanzas, pero usted y yo debemos permanecer firmes en la fe, no permitir que argumentos nos terminen nuestras vidas alejados de Dios, terminen usted alejado del Señor. Debemos permanecer firmes, no permita que Satanás venga como esa ave que se roba la semilla, como dice la parábola del sembrador, sino que usted sea esa tierra fértil. No permita, como dice esa misma parábola, que crezca entre espinos y que los afanes de este mundo ahoguen la palabra. Hermano, hermana, no deje que el pecado, que Satanás le robe y que le gane la batalla de la fe, y que usted no permanezca firme hasta el fin, sino usted tiene que vencer. Y aquí nos dice la palabra de Dios, firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo lo debemos de lograr? Fíjese lo que dice abajo en versículo 12. ¿Cómo vencer a Satanás? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe una cosa, hermano? Número 2, usted tiene que defender la fe. Número 2, tiene que defender la fe contra los dardos de fuego del maligno, con la lucha espiritual, la guerra espiritual. ¿Sabe una cosa? Cuando vengan argumentos a su mente, échelos fuera en el nombre de Jesús. Cuando venga tentación para volver atrás, dígale, te ato, Satanás, y te sales de mi vida. Te ato, Satanás, y te sales de mi casa. Todo espíritu inmundo que esté tratando de hacerme volver al pasado, al pecado, o todo espíritu inmundo que esté tratando de traer argumentos en contra del evangelio, de la fe, todo espíritu inmundo que esté trayendo división a mi iglesia, yo te ato y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Yo te ato y te echo fuera. Es la guerra espiritual, hermano. Es la guerra espiritual. Cada uno de nosotros debemos de mantenernos firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y una vez más le voy a pedir ahí, y ahora vamos a regresar 2 libros atrás, está Segunda de Corintios, pero deje ahí un papelito porque vamos a terminar en Efesios, de donde están saliendo nuestros puntos de estudio. Vamos a Segunda de Corintios, 2 libros para atrás, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Me voy a esperar a que todos lo tengan. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, no andamos según la carne y nuestras armas no son carnales. Hermano, nosotros no salimos como Rambo con bazucas y metralletas. Nuestras armas son espirituales. Nuestra arma es la oración. Nuestra arma es echar fuera a Satanás. No tenemos nosotros lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Así que si viene la tentación a su vida, ese es Satanás. Ese es el mundo que le está tratando de robar su fe, de que usted sea como los que han caído, los que se les enfrió el amor, los que ya no tienen en alta estima la salvación o la santidad y el compromiso con Dios. Eso es lo que quiere Satanás para su vida, pero usted va a guerrear y va a defender su fe en el nombre de Jesús, echando fuera a Satanás. Porque quiero decirle algo, el que está con usted es más poderoso que el que está contra usted. Y Dios le ha dado a usted autoridad contra esos espíritus inmundos. Así que átelos. Y si usted ve en su familia que está tratando Satanás de tirar a alguno de sus hijos en el lugar secreto, no lo tiene que hacer esto público, no lo tiene que hacer a gritos. La unción y la autoridad vienen de la santidad y de la consagración, de estar en oración. De eso viene, no de los gritos. Pero ahí está usted en un lugar donde va a orar por su familia. Si ve que está tratando Satanás de tirar a uno de sus hijos, haga guerra espiritual y diga, Satanás, dejas a mi hija, dejas a mi hijo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted tiene que guerrear por su familia. Usted tiene que establecer el reino de Dios y pelear la buena batalla de la fe y defender en el nombre del Señor Jesucristo, defender la fe en el nombre de Jesús. Usted va a permanecer firme, usted va a permanecer firme. Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir y derribar argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar nuestros pensamientos, los de nuestros hijos, los de nuestros niños, cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ore por sus hijos y diga, Señor, libra a mi hijo de caer. Líbrame a mí de caer, Señor, y de perder mi fe y de perder este amor que tengo por ti, que se manifiesta con una vida de santidad y de compromiso contigo. Número 2, pelee esa buena batalla de la fe. Número 2, ¿sí? Defienda la fe con esa batalla espiritual, con esa batalla que es con armas espirituales para derribar argumentos, para derribar las fortalezas de Satanás en el nombre de Jesús. Por último, hermano, ¿sí? Y este es un gran consejo que le quiero dar. Hay una tremenda influencia en este mundo, y esa tremenda influencia que usted y yo tenemos, esa tremenda influencia son nuestras amistades. Nuestras amistades, hermano, son influencias tremendas, y usted y yo debemos cuidar con quien nos juntamos. Y aquí hay un problema, hay una situación. Si por un lado usted y yo tenemos que ser luz del mundo y tenemos que estar pues donde están las tinieblas para alumbrar. Pero por otro lado el Señor Jesucristo dijo que el Señor nos guardara del mal. ¿Cómo podemos lograr eso? Estar en este mundo pero no contaminarnos de este mundo. Bueno, la palabra de Dios es muy clara y lo vamos a leer. Le voy a pedir, ahí está usted en 2 de Corintios y vamos a ir al libro que está atrás, 1 de Corintios 5, 9. Aquí nos va a explicar el Señor cómo lograrlo. 1 de Corintios 5, 9. ¿Cómo puedo lograr yo ser luz de este mundo, pero no contaminarme de la maldad? Sí, esa es la oración del Señor para nuestras vidas. Que nosotros seamos luz del mundo, pero no contaminarnos de la maldad. Fíjese, aquí el Señor va a hacer una gran diferencia entre dos tipos de personas. Y vamos a leerlo. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. 1 de Corintios 5, 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis,
Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjese, aquí está el apóstol Pablo hablándole a una de sus iglesias, pero ahora es Dios hablándole a usted y a mí. ¿Sí? El Señor nos está diciendo, hay dos tipos de personas. Hay personas que necesitan ser ganados. Personas que son quizá personas que están en pecado hoy. Y a ellos, hermano, hermana, nosotros les tenemos que mostrar el amor de Cristo. No tiene usted que ir a las tinieblas, sino en donde usted convive con ellos, en el trabajo, en la escuela. Es decir, a los jóvenes, no tienes que ir a los antros para ir a sacar a tus amigos, los puedes sacar en el salón de clase. Si tú vas a un antro, vas a terminar tú siendo convencido por el mundo y vas a terminar derrotado en tu fe. Pero en el salón de clase, sí, ahí les podemos mostrar el amor de Cristo. Es muy importante que nosotros, nuestros amigos íntimos con los que abrimos el corazón, sean yugo igual, sean hermanos en Cristo Jesús, para que el consejo que te den sea cristiano, para que oren por ti en un momento de necesidad. Pero a los demás, a los que no conocen del Señor, les tenemos que amar, les tenemos que enseñar el camino, les tenemos que dar ejemplo con nuestras vidas. Pero aquí está hablando la palabra de unas personas en especial, con el cual nos está diciendo, con esos ni aun comáis. Son los que diciéndose hermanos, son fornicarios, son murmuradores, son idólatras, son personas avaras, son borrachos, son maldicientes. Esos tenemos que tener cuidado, Dice la Biblia, con los cuales ni aun comáis, Hermano, hermana, tenga usted cuidado con los que diciéndose hermanos, ¿sí?, le están metiendo a usted dudas en contra de la fe o en contra de su iglesia. Dice la Biblia, con esos ni aun comáis. Sea usted atento en lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto que estamos en este mundo. Aquí dice, si no nos juntáramos nosotros con fornicarios, con idólatras, pues nos tendríamos que salir del mundo, dice el apóstol. Dice, no les estoy diciendo con los que no conocen al Señor, a esos sean la luz de la tierra y háblenles de Cristo. Pero a los que se dicen hermanos y son fornicarios, adúlteros, esos, dice la Biblia, ni aun comáis. ¿Sabe? La Biblia dice que en la iglesia crecen juntos el trigo y la cizaña. No porque esté sentado aquí en la iglesia ya es cristiano, hermano. Tenga cuidado. No porque una persona esté aquí el día de hoy ya quiere decir que es un hombre o una mujer que tiene a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber nosotros si alguien es de Cristo? Por su fruto y por su santidad. Por su fruto y por su santidad. Eso no se puede engañar a nadie. Sí, hermano, hermana, termino diciendo esto último. Si me ayuda usted a regresarnos tantito, un libro más, en Romanos, capítulo 16, es el último libro, el último capítulo de Romanos, 16, y vamos a leer el versículo 17. Y este es el tercer consejo: cuida con quién te juntas, cuida con quién tienes amistad íntima. ¿Sí? Tienes que tener cuidado. Todos necesitamos de amigos, pero debe de ser un amigo que tenga ese yugo igual a ti, que sea un varón, una mujer de Dios, un varón, una mujer de Dios. A los demás, a los que no conocen de Dios, muéstrales con amor la luz de Cristo, pero ten mucho cuidado con aquellos que diciéndose hermanos, hermano, viven una doble vida. Viven una vida de pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. Esos nos dice el Señor, ten cuidado con ellos no te juntes, dice el Señor. Y termino con este versículo en Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ten cuidado con los que causan divisiones y los que causan tropiezos. Dice, apártate de ellos. Inclusive yo le digo, si hay alguna amistad dentro de la misma iglesia que le está tratando de causar divisiones, le está tratando de introducir argumentos, la palabra de Dios dice, apártate de ellos. ¿Usted quiere ganar la batalla de la fe? ¿Quiere ganar la batalla de la fe? Cuide las amistades.
intime solamente con personas que están comprometidas con el servicio y con el Señor, que están comprometidas con la oración y la lectura, que están comprometidos con la iglesia y sobre todo que están comprometidos con el amor a Dios y con la santidad. Ese debe ser tu amigo, y tú tienes que ser también alguien comprometido para que sean ustedes esas personas unidos, esos amigos, amistades entre los jóvenes, amigos que oran los unos por los otros, que se mantienen firmes en la fe, que se mantienen firmes en la fe. Le voy a pedir por favor a mi compañero o compañera del piano, de la alabanza, si puede pasar al frente. Le voy a pedir también al pastor si me ayuda a pasar al frente para terminar este tiempo en oración. Y a todos les pido por favor que guarden sus apuntes. Son 3 puntos. ¿Cómo podemos nosotros en un mundo que está cada vez más corrupto, que está cada vez más sucio, más en tinieblas, mantenernos firmes en la fe? Hoy vimos, 1, a nosotros nos corresponde la constancia. Es Dios el que da la fortaleza. Tú tienes que estar pegado a Dios. Sé constante. Decía la Biblia, firmes y constantes. Número 2, la palabra de Dios el día de hoy nos enseñó lo que es la defensa de la fe. Viene Satanás con dardos de fuego. Lo tienes que echar fuera. Tus armas no son carnales, sino espirituales, pero poderosas en Dios para derribar argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que defiende la fe, pelea la buena batalla de la fe, derrota a Satanás en el nombre de Jesús, échalo fuera con sus pecados, con sus argumentos, con sus tentaciones, échalo fuera para que te mantengas firme en el nombre de Jesús. Y número 3, consejo. Cuida con quién te juntas, cuida con quién te juntas. Sé la luz del mundo. Aquellos que no conocen de Cristo, muéstrales el amor de Dios. Háblales del Señor. Pero tus amigos íntimos deben de ser varones, mujeres de Dios. Varones y mujeres de Dios. Cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesucristo, entrará al reino de los cielos. Hay engañadores, hay falsos hermanos. ¿Cómo poder saber quién es de a de veras? Quien está firme en la fe es una persona que está en santidad. Es una persona que no causa divisiones ni murmuraciones, sino que es un pacificador que trae unidad. Tienes que tener cuidado con quien te juntas. Dice la palabra de Dios que con ellos ni aun comáis. Los que diciéndose hermanos viven una doble vida y están en pecado, dice la Biblia, con ellos ni aun comáis. Yo le voy a pedir que cierre ahí sus ojos. Y este es un llamado para todos nosotros y para nuestras familias también, como varones y como siervos de Dios en nuestra casa, de permanecer firmes en la fe. Nos llama la atención tremendamente la vida de nuestros niños, que entregados a Dios, cómo se saben versículos bíblicos, cómo están apasionados por Cristo desde bien tierna edad, y nuestros jóvenes, esos varones y mujercitas de Dios luchando por sus vidas, a pesar de que un mundo lleno de tentaciones les trata de hacer caer, pero están firmes en la fe. Hoy, hermano, hermana, todos nosotros firmes en la fe. Y si hoy usted dice, yo quiero estar firme en la fe, firme y constante en mi Señor Jesucristo, firme y constante en el amor al Señor, póngase en pie. Aquel que dice, Señor, yo voy a perseverar hasta el fin y seré salvo. No se va a enfriar mi amor, Señor. No se va a enfriar la santidad, sino al contrario. No importa si otros caen, yo voy a permanecer firme y constante en la fe en el Señor. Así que puestos en pie, oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Todos la necesitábamos, Señor. Todos la necesitábamos. ¿Cómo permanecer firmes en la fe? Y cómo mantenernos firmes hasta que tú vengas. A pesar de que este mundo, Señor, parece que cada vez las tinieblas ganan más terreno. Pero mientras, Señor, la maldad se multiplica, que mi amor no se enfríe, Señor. Es mi petición hoy. Y estamos en este mundo, Señor. Y no somos de este mundo, como tú no eres de este mundo. Guárdanos de la maldad en el nombre de Jesús. Que podamos ser luz. Que podamos, Señor, con nuestro testimonio impactar a las vidas que no te conocen, pero que no nos contaminemos con el mundo, no teniendo parte alguna de tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Y para ello, tú nos has dado hoy 3 consejos. Número 1, permanecer pegados a ti, porque la fortaleza es del Señor. A mí me corresponde la constancia y la disciplina en la oración, pero el poder viene de ti, Señor, y voy a estar pegado a ti.
Voy a orar todos los días. Tú me lo enseñaste, Señor Jesús, por lo menos 1 hora para no caer en tentación. Y así lo haré, Señor. Puedo tomar los recursos que me da la iglesia, el devocional y la oración, Señor, de la aplicación. Pero también lo puedo hacer yo, Señor, por mi cuenta, y puedo orar en tu presencia. Bendito Padre, que mi vida, Señor, no se pierda por falta de constancia en la búsqueda de tu presencia, Padre. Que pueda yo permanecerme firme. Y como dice tu palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así lo voy a hacer, Señor. Así lo voy a hacer, Señor. Y hoy me enseñas también, Señor, que hay acechanzas del enemigo. Y yo voy a guerrear, porque no tengo, Señor, armas carnales, sino espirituales, pero poderosas en Dios, para derribar argumentos y altivez y todo conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y también declaramos, Señor, que derribamos todo argumento que Satanás traiga para derribar nuestra fe o nuestra unidad, o todo argumento que traiga para volvernos atrás al pecado, todo dardo de fuego del maligno y cae, y te echamos fuera, Satanás, en el nombre de Jesucristo, fuera de nuestras familias, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestras vidas. Yo y mi casa vamos a permanecer firmes y fieles sirviendo al Señor, constantes y firmes, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a tener la fortaleza, la sabiduría de cuando podamos identificar argumentos y concupiscencias que trata de traer Satanás y esos pecados y esas tentaciones, echarlo fuera, Señor, y permanecer firmes en el nombre de Jesús, firmes con el escudo de la fe y la palabra, Señor, que es la espada, la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesús, para echar fuera a Satanás en el nombre de Jesucristo. Y Padre, queremos también cuidar con quien nos juntamos, Señor, cuidar con quien nos juntamos. Y no, Señor, dejar que argumentos entren, Señor, como dice tu palabra, con suaves palabras, Señor, que entran esas falsas doctrinas, Señor, y esas personas que causan divisiones y tropiezos. Nos has dicho, aléjate de ellos. Señor, que seamos sabios para escoger a nuestras amistades y ser luz de este mundo con aquellos que no te conocen. Pero aquellos, Señor, que diciéndose hermanos causan divisiones, tener cuidado de ellos. Tu palabra nos dice, apártate de ellos. Ser sabios, Señor, ser sabios y así cuidar de no caer, cuidar de no tropezar y permanecer firmes en el nombre de Jesús, firmes en el nombre de Jesús. Y ahí yo le voy a pedir que usted levante ahí sus manos y le diga, Señor, ayúdame. De ti viene la fortaleza, Señor, no de mí, viene de ti, Señor. Y yo quiero ser constante en la oración. Yo quiero, Señor, ser esa persona sabia que echa fuera al enemigo cuando viene un dardo de fuego y usa esas autoridad que tú nos has dado. Yo quiero ser sabio, Señor, para escoger a esas amistades íntimas. Yo quiero permanecer en tu amor, Señor Jesús. Yo no quiero, Señor, que se enfríe mi amor. Yo no quiero, Señor, que se enfríe mi compromiso a la santidad porque se multiplica la maldad, sino que permanezco firme y fiel. Y ahí en sus propias palabras, empiece ahí a orar y dígale, Señor, yo voy a permanecer firme, fiel, constante, en el nombre de Jesús.